Primero que todo, buenas tardes a todos. Pues esta invitación es extendida a todos los que nos encontramos acá. Este es un espacio de formación que generó el proyecto de educación ambiental y el evento principal pues, de este proyecto, que es el Festival Concienciarte. Este evento busca una relación entre la ciencia y el arte para generar conciencia en diferentes problemáticas sociales. Les pido amablemente que silenciemos nuestros micrófonos para que tengamos un mejor desarrollo del espacio y que guardemos las preguntas al final de la charla. Van a haber unas preguntas dirigidas a quienes nos están acompañando en este momento y posterior al desarrollo de esas preguntas, con toda seguridad van a salir más y vamos a declarar es un espacio abierto en donde responderemos algunas preguntas. Eh, bueno, el día de hoy nos acompañan varias personas. Está el profesor Alexander Vélez, que es el profesor de literatura y español del colegio. Se encuentra con nosotros Leandro Sánchez, que es el profesor y docente de filosofía y ética. Tenemos a Pablo, que es el docente de ciencias sociales. Y tenemos dos nuevos acompañantes aquí en este proceso, que son Sedney Suárez, que está aquí con nosotros, es matemático, profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia y también es asistente editorial de la revista de la Universidad de Antioquia. Y tenemos también con nosotros a Alejandro Villa, que también es egresado del SECAS, también hace parte de nuestro colegio, abogado, profesor universitario, magíster en estudios políticos, y él tiene una tesis muy interesante sobre el pensamiento político en la obra de Fernando Pessoa. Entonces, él cuenta con 15 años de experiencia como asesor en el sector público y actualmente es secretario general del ITN. Entonces nosotros queremos en este espacio seguir el proceso con las conferencias que hemos dado sobre la ciencia y el arte. Iniciamos con una conferencia sobre el COVID, que era pues como en el contexto actual. Seguimos con una charla sobre la ciencia y empezamos con esta charla enseguida sobre la ciencia y la literatura. Como para iniciar, yo les recuerdo pues que las matemáticas y la escritura básicamente aparecen en una misma época, que podríamos decir hacia mediados del cuarto milenio, por allá en Mesopotamia, ¿cierto? Lo que podemos llamar el imperio sumerio, el imperio babilónico, y aunque parten por caminos aparentemente disjuntos, yo creo que se relacionan de una manera intrínseca. Es imposible separar una de otra. Ambas hacen uso del lenguaje para expresarse, el lenguaje con una consistencia y una lógica importante. Entonces, de esas innumerables conexiones que van a aparecer entre la literatura y las ciencias, yo quiero que en esta charla nos dirijamos a cinco, ¿cierto? Son la inspiración, la complejidad, la belleza, la forma en cómo se toma el texto escrito y la divulgación. Entonces, para abrir esta charla, entonces voy a comenzar con la primera pregunta y es, quisiera que habláramos primero sobre la inspiración y la complejidad en ambas ramas, en la ciencia y en la literatura. Es que tanto se parecen, son muy distintas, se mezclan y esa va a ser como nuestra primera intervención. Entonces quisiera saber cuál de nuestros compañeros quiere iniciar o asigno la palabra así voluntariamente. Yo no sé si Alex nos quiere acompañar en esta primera ya que va a salir enseguida o quiere como escuchar primero a alguno de nosotros compañeros. Bueno, por mi parte se me escapaban los temas pues porque la verdad no me percaté de ellos ni las preguntas con anticipación. Sin embargo, a primera apreciación con lo que ya acabas de mencionar, hablando de la creación literaria y de la complejidad de ello, yo creo que en la literatura de por sí ya hay de algún modo una especie de método científico, y es la búsqueda y es la investigación. Nos podemos encontrar con cuentos básicos donde simplemente nos enfrentemos a una situación social tipo F. Gómez, ¿cierto? También tipo Pedro Gómez Valderrama, hablando pues de la literatura colombiana, pero también nos podemos encontrar con la búsqueda, con la complejidad
a fondo y la investigación, si vamos, por ejemplo, y ya estaríamos, de hecho, hablando de la belleza en su máxima expresión cuando hablamos de Borges, ¿cierto? Borges es la palabra, digámoslo así, perfecta en cuanto a la belleza y en cuanto a la ciencia, ¿cierto? Entonces, para hablar de la creación literaria, creo que ya estamos hablando de entrada de lo que es la ciencia, por lo que es la búsqueda en la creación de una historia, que no solamente atañe a lo que nos comparte, a lo que a nuestros ojos salta a la vista, sino también a lo que hay más allá de nuestros ojos. Porque entonces, también donde queda, de hecho yo creo que hay algo de ciencia, en la creación artística de muchos cuentos surrealistas, o de muchos artistas surrealistas que han ido mucho más allá de esa primera percepción para hablar de otros mundos. El simbolismo de por sí tiene mucho que ofrecer en ese sentido. Entonces, aunque parezcan dos ciencias para muchos lejanas, creo que van de la mano, y vuelvo y repito la palabra, es en cuanto a la búsqueda de contar o de encontrarse, más bien toparse con una historia en el camino que, que puede resultar fácil, me topo con ella. Pero la idea es que en la búsqueda de esa historia, la historia llega a él y el escritor se enfrenta a la idea de contarla y hacerla llegar al papel y a un grupo de lectores que la va a contar de un modo literario, bajo un lenguaje literario, pero obviamente mezclando un lenguaje también científico. Entonces, así a grosso modo, hablo como esta pequeña ideita para empezar. Vale, muchas gracias Alex por tu intervención. No sé si asigno, como les dije, a quien nos quiera acompañar o ustedes lo quieren seguir ahí entre los acompañantes a este conversatorio. Pablo quiere seguir con este primer tópico. Tópico. Pero bueno, yo comenzaría obviamente desde mi área diciendo que claramente en el Sumeria, lo que hoy en día es Irán, se da la cuestión de la primera creación numérica y las letras. No, pues, obviamente hay que tener en cuenta que están tan ligadas en esa primera etapa que a la hora de la verdad la escritura está diseñada es para hacer una contabilidad del Estado. Primero, o sea, literal solamente son unas pequeñas, unas rudimentarias, eso se llama, me olvidé el nombre del alfabeto de ellos, de la gente del Sumer. Pero en una primera instancia solo es como para representar pequeñas cosas del Estado. Los números los desarrollan mucho más. Ya lo que es más importante sobre las letras y la escritura es los fenicios, que son lo que hoy en día es Líbano, porque ellos son los que van a sacar del Sumer el alfabeto y van a tirarse por las cuestiones lingüísticas. Y los fenicios van a llevar esto a Grecia. Recuerden que la piedra Rosetta, la que nos ha permitido leer los jeroglíficos egipcios, está ligado a una traducción del fenicio, al griego y al egipcio. Pero se sabe, o es lo que dicen, es más explicado en la historia, es que las letras entran por los fenicios al mundo griego. Y antes de todo ahí, también terminar en que sigue siendo muy paradójico que donde nace la primera cuestión, como los números y las letras, siendo el Sumer, también va a ser de esos mismos territorios cercanos entre Medio Oriente y la parte de la península arábiga, donde vamos a terminar encontrando los números, más o menos entre el siglo V al VII después de Cristo, cuando aparecen los números arábigos, que al final vamos a terminar, esa va a ser la herencia máxima de la Edad Media, porque sin esos números ahí no tendríamos nada más que hacer en esta cuestión. Y solamente me voy a ir por el lado histórico por esta vez para darle más cabida a los demás y después pues, abro otras opciones que tenía planeadas de hablar. Entonces cedo mi palabra. Vale, Pablo, muchas gracias por tu intervención. No sé, de pronto ya nos quiere acompañar Sedni aquí, que no lo conocen muchos, pero yo sí quisiéramos escuchar las palabras de Sedni
A ver qué nos dice un matemático acerca de esta relación. Bueno, Juanjo, lo que dice Alexander y lo que dice Pablo abre dos vertientes bastante grandes. Lo primero que yo apuntaría es que entre matemáticas o ciencia también, por decirlo de otra forma, y literatura, se puede entender la relación en dos sentidos, ¿cierto? Se puede entender la relación viendo la matemática a través de o visto a la luz de la literatura, que bien lo hablaba Alexander con Borges y con una sinfín de cuentos que abordan temas netamente científicos. Hay una inmensidad de tratados y temas sobre eso. Pero también está el otro sentido que podría ser cómo podemos ver a la luz de las matemáticas o a la luz de... voy a hablar muchas veces a la luz de las matemáticas porque es el campo en el que me desarrollo y el que he trabajado más, y es cómo desde las matemáticas podemos ver la literatura. Y en ese sentido hay cosas muy importantes sobre lo que planteábamos hace un momento. Por ejemplo, el asunto de la complejidad. Entonces, cuando hablamos de complejidad, hablamos, por ejemplo, de cuántas partes tiene un sistema. Entonces, por ejemplo, en una narración o en un cuento, qué grado de complejidad tiene una obra, ¿cierto? Entonces, un autor se tiene que preguntar esta pregunta que tiene la misma génesis o la misma semilla que una pregunta matemática. ¿Qué grado de complejidad quiero en mi narración? Entonces, por ejemplo, podemos tener narraciones harto complejas como 100 años de soledad, que tiene un sinfín de, pongámoslo así, haces de posibilidades de narraciones, mientras que hay otras en las que los sistemas son mucho más controlados y que tenemos historias cada vez más sutiles. Eso como por el lado de la complejidad. Por el otro lado, Pablo plantea una cuestión bastante importante, y es esa noción casi inseparable de las letras y de la asociación con el pensamiento matemático en el antiguo Sumer. Esa relación todavía pervive en las ideas y en la forma como se escribe las matemáticas y la ciencia en general, que son palabras, al fin de cuentas, hablan de la noción del entendimiento del mundo de parte de los seres humanos, de su relación con el mundo. Entonces, aunque la geometría ahora es una ciencia bastante abstracta que se preocupa por ejemplo, qué sé yo, cómo llegamos a la Luna, o cómo orbitan los satélites alrededor del planeta Tierra, la palabra como tal proviene de medir la Tierra, ¿cierto? Pero ese nivel de abstracción se va modificando a lo largo del tiempo y va adquiriendo grados de complejidad más altos. Entonces, por ejemplo, lo que hablabas de la piedra Rosetta también vuelve otra vez sobre la complejidad, porque sucede que cuando estamos traduciendo otra vez estamos en un problema de complejidad. ¿Cómo hacer para transmitir un mensaje que está encriptado en una forma, que es lo mismo que tener una ecuación de un lado? Juanjo, los estudiantes de ciencias me entienden. Tienes una ecuación de un lado y por un lado tienes una solución de la ecuación. Ambas cosas dicen lo mismo, pero una es una super simplificación de la otra. Entonces, ¿cómo haces para vivir? ¿Cómo haces para darle esa noción de complejidad a las personas? ¿Qué tanto me puede decir esta ecuación y qué tanto me dice este resultado? ¿Y cómo ves eso en contexto? Eso para abrir las dos líneas que planteaba Alexander y Pablo por ahora, Juan. Vale, Celi, muy valiosa tu apreciación. Claro que sí, ahí hay un contexto bien bacano de un asunto que es bien difícil y corrobora las dos vertientes, y es el asunto de traducir. Eso también tiene un asunto que tiene que ver con las matemáticas y con la literatura en sí, y también algún día tendremos algún tiempo para hablar de esa traducción también, que no es tan sencillo el proceso de traducir en ambas vías. No sé si ahora nos quiere acompañar Alejo con un poco aquí en este conversatorio, a ver qué podemos ampliar de lo que ya han dicho. No, yo primero pues muy contento de recibir esta invitación de parte de ustedes, muchas gracias. A mí donde me inviten a hablar de literatura,
procuraré estar. De ciencia, por supuesto, no es mi formación. Yo he sido siempre un crítico del derecho. Cuando lo estudié en la universidad, que nos lo presentaban como una ciencia, y realmente pues una de las primeras discusiones en el ámbito de la filosofía en esos primeros años era esa. En un pregrado en formación, aceptando o dudando si eso que estaba estudiando era o no era una ciencia. Pensando en la invitación y en esas, digamos, en esos 5 presupuestos que Juan José me compartió para este conversatorio: inspiración, complejidad, belleza, forma del texto y divulgación. Yo me debatí ahí en una cantidad de situaciones que no sabría ni cómo empezar. Le daba vueltas aquí como algunos textos para explicar la inspiración en la ciencia, pero también la inspiración en la literatura. Hablando de complejidad, reconocía también que hay asuntos complejos en la literatura, en obras literarias. Ahora mencionaban 100 años de soledad. Yo agrego Rayuela también, porque es una obra de arte, pero tiene su sistema complejo de lectura, sus aristas, sus interpretaciones, está presente ahí, pero finalmente me incliné, y era lo que yo les quería compartir, revisando a un poeta que a mí me gusta mucho. Tal vez ustedes lo conozcan, Rainer María Rilke, en unas cartas famosas, las cartas a un joven poeta. Hay un pasaje que yo creo que nos ayuda mucho a entender la relación entre lo inspirador y lo complejo, que finalmente, si bien es un asunto de la ciencia, si bien es un asunto de la literatura, finalmente se traduce en un problema del ser, en un asunto del hombre, el hombre inspirado o el hombre complejo. ¿Sí? Recuerden que esas cartas, pues son unas cartas que voy a decirlo en términos muy sencillos, de un aprendiz de poeta le envía ya a algún poeta o un hombre ya con más notoriedad, como era Rilke, finalizando el siglo XIX y comenzando el XX. Las cartas son de comienzos del siglo XX, 1903, 1908, por ahí. Y hay un pasaje, varios pasajes que son las constantes de esas cartas, y es la soledad. La soledad como un referente inspirador o la soledad referente de complejidad, ¿sí? Cuando estamos solos a lo mejor nos hacemos la vida más compleja, pero cuando estamos solos también nos inspiramos, ¿sí? Y hay un pasaje muy, muy bonito que quiero leerles para terminar con una breve reflexión de la relación de inspiración y complejidad en ciencia y literatura. Solo el individuo que está solo está situado como una cosa bajo las más hondas leyes. Y si sale uno a la mañana que se levanta o mira ya el ocaso que está lleno de acontecer y siente lo que allí ocurre, entonces se le cae de encima toda condición social, como de un muerto, aunque esté en medio de la vida misma. Este es en el fondo la única valentía que se nos exige, ser valientes. Y creo que esta mañana tuvieron, no sé, algunos de ustedes un conversatorio, o ayer me contaba Lida sobre la valentía también. Asombroso e inexplicable que nos puede ocurrir. A la vida le ha hecho infinito daño el que los hombres hayan sido cobardes en este sentido. Las experiencias que se llaman apariciones, todo el llamado mundo de los espíritus, la muerte, todas estas cosas tan unidas a nosotros, han quedado tan apartadas por la cotidiana aversión a la vida que se nos han estropeado los sentidos con que podríamos captarlas. Si orientamos nuestra vida solamente según este principio que nos aconseja que nos mantengamos siempre en lo difícil, entonces lo que ahora se nos aparece todavía como lo más extraño se hará lo más familiar y fiel nuestro. Yo quería rescatar ahí en ese pasaje de Rilke, no solamente una faceta del asombro como antecedente de la inspiración, sino también como la necesaria línea de mantenerse en lo difícil, en lo complejo. Recuerdo mucho también el famoso ensayo de Zuleta, cuando recibió el doctorado honoris causa, de elogio de la dificultad, que también procuraba hacer una defensa también sobre lo difícil, una exaltación sobre lo complejo, no solamente
en la literatura, sino también en la ciencia. Muchas gracias, Alejo, ahí por la intervención. Genial encauzar pues ahí con algunos referentes que también de pronto enseguida Leandro nos ampliará más, que siempre nos ayuda con esa ampliación de referentes que si bien aquí no los captamos del todo, tenemos chispazos para después darles un repasón. Entonces sigamos con la apreciación que tiene Leandro sobre estos tópicos. Leandro, antes de que intervengas, qué pena, como yo me retiro a las 3 en punto, apenas entre la familia con quien tengo que hablar, simplemente corto para no partir de la mitad y decir chao. Entonces, le doy muchas gracias a ustedes por permitirme entrar, porque si es por Leandro, por Juan José, mentiras, por Leandro más que todo, nunca llego a una reunión de ustedes, qué pena ustedes que nunca me invitan a ninguna parte. Entonces, ya saben que la próxima vez me les vuelvo a meter también. Entonces, si alguna cosa, me despido una vez y ojalá que mi reunión con la familia sea cortica para volver en un momentico. Vale, Alex, no, entonces como que despedida anticipada, ¿cierto? Bueno, no, lo primero también reiterar pues el agradecimiento a Juanjo que está organizando estos espacios valiosísimos para todos nosotros, ¿cierto? Esperamos que cada vez sean más grandes, más ricos en contenido, creo que vamos en buen camino. Respecto de este asunto pues que se plantea para hoy o la primera instancia que nos traza Juan José, para mí es una gran tentación que no voy a evitar, de ninguna manera la voy a evitar, no ir pues a mi raíz referente, ¿cierto? Le puedo llamar yo, ¿cierto? A los orígenes de nuestra cultura occidental, y yo vuelvo entonces a Platón, ¿cierto? A mi buen amigo Platón. Pero de pronto no de manera muy caprichosa tampoco. Podría hacerlo, insisto, pero esta vez no es de manera tan caprichosa. Resulta que Platón escribe, entre muchos de sus diálogos, escribe uno de los que se conoce como diálogos tempranos o socráticos, de título Ión, ¿cierto? ION, donde la discusión es precisamente esta. Ión es un rápsoda, ¿cierto? La tradición para ese momento en Grecia decía que a lo mejor todavía no estaba sistematizado algo en términos de literatura tal como lo conocemos hoy, y la transmisión cultural se hacía de forma oral. Entonces los rapsodas eran aquellos poetas que en público declamaban pues sus construcciones poéticas a través de la palabra, ¿cierto? No había todavía una forma establecida de la escritura, por lo menos en ese sentido. La discusión que tiene allí Sócrates con este muchacho Ión tiene que ver con esto. Se le pregunta a Ión si cree que su talento como poeta, si para la poesía solo se necesita inspiración, o Sócrates le dice, bueno, o a lo mejor también se necesita algo de técnica, le dice Sócrates. ¿Solo inspiración o solo técnica? Parece que Ión, que es un muchacho bastante vanidoso, acaba de ganar algunos concursos en algunas fiestas a algunos dioses griegos, como el mejor rapsoda de Atenas. Este muchacho Ión, pues en toda su vanidad, muy engreído, le sostiene en primera instancia, respecto de la indagación de Sócrates, que para ser poeta, para ser un buen rapsoda, solamente se necesita inspiración. Eso basta. Y para esos griegos la inspiración, similar a lo que nosotros podemos pensar hoy pues en nuestra cultura cristianizada, tenía que ver con cierta ayuda o cierto don de los dioses. De alguna parte venía la inspiración. Y este muchacho Ión dice que no necesariamente se necesita técnica, ¿cierto? Que la técnica es lo de menos, que no hay problema con eso. Obviamente, pues, como siempre en esos diálogos, la pregunta queda abierta, pero por lo menos ya el problema está planteado y esa es la ganancia que siempre nos deja Platón. Luego, en el famoso diálogo que se conoce como La República, ahí creo que es el libro 9º, el libro 10º, ahora se me escapa con la exactitud del asunto, existe quizá uno de los gestos más autoritarios de Platón, ¿cierto? A través de su personaje Sócrates. Platón sugiere que para el buen funcionamiento de una polis, de un estado, para el buen funcionamiento social y político de una comunidad, es necesario expulsar a los poetas. Es uno de los gestos más autoritarios de Platón.
a veces creo yo muy mal entendido, pero no le quita su carácter autoritario. Platón sugiere que se tienen que expulsar a los poetas. Platón estaba pensando en este tipo de rapsodas, ¿cierto? En aquellos que bebieron de la tradición homérica. Y es por un motivo que recuerda lo de Lión entonces, ¿cierto? La cuestión para Platón no es que se tenga que tener técnica, sino que no se trata simplemente de inspiración. ¿Cuál es el problema ahí para Platón? Platón dice, mire, es que si esto es una cuestión meramente de inspiración, pues entonces caemos en el relativismo. Porque los poetas, que son los grandes profesores de Grecia, después de los sofistas, pero los poetas son los grandes profesores, los grandes formadores culturales de Grecia, por lo menos antes de la sistematización primera de la filosofía, lo que piensa Platón es que no pueden retratar en sus ejercicios formativos toda la melancolía, toda la venganza, toda la desidia, la pereza, las confrontaciones entre los dioses, porque cree Platón que eso tiene un correlato muy insano en medio de la población, ¿cierto? Aquel público que está escuchando eso, entonces no tiene una guía moral o una guía política, una guía ética para vivir bien en comunidad. Entonces Platón dice, estos poetas que tenemos en Grecia, como nos ofrecen ese relativismo, como están preocupados simplemente por un discurso bello, solo por eso, no les importa nada más, ¿cierto? Conceptualmente se podría decir que estos poetas no eran muy amigos de la complejidad y creían que entonces como era la cosa simplemente por inspiración, entonces todo lo que hacía un rapsoda, si cumplía con las características de un discurso bello, bastaba para tener un impacto positivo en esa población ateniense, en esa población griega. Platón entonces hace este gesto autoritario, es una cosa muy difícil de entender en él, y fíjense por qué. Porque resulta que Platón, primer gran arquitecto de la filosofía, que nos trabaja con conceptos, que explora detalladamente la noción de belleza, de justicia, de un montón de cosas que se estaba preguntando ese mundo griego, lo hace a través de una forma literaria con una belleza impresionante, el diálogo. Pues Platón escribe diálogos. Nosotros podríamos decir que la forma en que Platón presenta sus ideas filosóficas es una forma literaria. No poética en el sentido de estos poetas con los que estaba discutiendo, pero literaria. Y sin lugar a dudas, quizá una de las formas más bellas que nos ha legado la cultura occidental, el diálogo. Entonces uno inmediatamente dice, bueno, quizá ese gesto de expulsar a los poetas de la República sí tenía mucho autoritario. Y Platón vuelve sobre eso y entonces en su obra misma nosotros vemos cómo está al servicio de la expresión de la verdad, la literatura y la ciencia. Para Platón es tanto una cuestión de complejidad, de pronto la inspiración que hay concomitante, pero sabe que esas dos cosas tienen que acompañar, hasta luego Alex, tienen que acompañar toda exposición conceptual de la verdad. Entonces tenemos a un Platón que no es que sea un gran poeta, no vamos a cometer pues ese exceso, pero Platón es un gran literato y se inventa entonces la forma del diálogo. Respecto también del principio un poco de este espacio, recordemos que para Platón ha sido muy importante la herencia pitagórica y en el modelo de las matemáticas o en el modelo de eso que ahora llamamos números, encuentra Platón algo que le permite combatir ese relativismo que no le gusta, ese relativismo que cree que es nocivo. Platón en el modelo de las matemáticas, no solo como números simbólicos, no se trata de eso, más bien como conceptos que nos denotan una cantidad con cierta precisión, etcétera, pero que denotan cierta cantidad y que además es una cantidad que podemos medir o no. Cuando yo digo un cuánto, no tengo la necesidad de ver ese cuánto en ninguna parte. Y Platón cree que eso es un modelo muy útil para pensar conceptualmente. Los conceptos de Platón, esas ideas de Platón, se parecen mucho a esos cuantos, ¿cierto? Son cuestiones que no encontramos por ahí, no es una piedra con la que nos chocamos en el camino. Yo no recuerdo hace cuánto, pero charlaba con algunos de ustedes que a lo mejor ese modelo le permitía a Platón
todo ese poder conceptual de sus ideas, porque la insistencia de él también es un poco ir más allá de lo que el mundo nos ofrece de forma inmediata. Todas las preguntas de Platón, llamémosle metafísicas, tienen esa estructura de las matemáticas. Nosotros podemos hacer una operación matemática sin necesidad de estar apelando a ningún tipo de empiria. Para contar, para hacer una ecuación, una operación matemática, no necesitamos simbólicamente los números. La podemos hacer prescindiendo de eso. No necesitamos manzanas para contar manzanas. Los números son un concepto que goza de una abstracción que permite hacer todas estas cosas. Entonces Platón utiliza ese mismo modelo pitagórico, bebe mucho de ahí. Ojo que también está la cuestión extraña, pero la literatura es otra de las grandes patas de la obra de Platón, la forma literaria, la forma bella en la que presenta las cosas. Y entonces hay como una especie de mezcla ya en el origen de nuestra cultura occidental, reformada por Platón, ya no simplemente es poesía, en términos de un rapsoda que se inspira y cree que ahí está la verdad, sino que sabe que tiene que existir una técnica, en todo caso un método y una complejidad que acompañe el proceso de la exposición de la verdad. Y entonces Platón es ese primer arquetipo que nos permite pensar con mucha fuerza la relación entre estas dos cuestiones, ¿cierto? Entonces, como yo la dejo ahí, pero un poco para no redundar en lo que ya han dicho, pero que se entienda como el modelo que combina con muchísima fuerza los argumentos filosóficos de Platón, ¿cierto? Es una cosa extraña. Platón no le gustan los poetas, pero es un grandísimo literato, de una forma bella impresionante para presentar sus ideas. Muchas gracias, Leo, ahí por la apreciación. Ahí también como cerrando, pues que digamos, de pronto ninguno habló de eso y pensé que Ale lo iba a mencionar de pronto, recordar también que esa lucha ahí entre la ciencia y la literatura también se vio como abocada después del romanticismo, cuando aparecen un poco de movimientos, en especial recuerdo dos, ¿cierto? El dadaísmo y el surrealismo, que van a ir con esa lucha de la inspiración, de dónde salen las ideas, con la literatura, con la escritura automática. La inspiración viene de cualquier parte y yo no tengo que frenarla, y van a haber pues un sinfín de otras cosas que de pronto puedan ahí ampliarse en este momento o después, pero también es válido pensar que en la literatura también han habido momentos en los cuales digamos, se habla de la, como decía Leandro ahorita, de los poetas, la inspiración absoluta, y también hay otros que también van a decir lo contrario, ¿cierto? Algunos poetas van a ser bastante densos y van a conciliar, no, más bien se van a ir al extremo. No vamos a dejar que la inspiración nos lleve, y son textos supremamente ladrillos, como decimos, porque no dejan ningún espacio como a la emoción. También cabe como recordar eso. Bueno, siguiendo como con el conversatorio aquí para que leemos la dinámica del asunto. Entonces, como la segunda palabra, la segunda pregunta, perdón, entonces tenemos dos nuevos eventos, ¿cierto? Suele asociarse como la belleza, que lo han mencionado algunos, el texto literario, y la sobriedad al texto científico, ¿cierto? Eso ha declinado pues en grandes luchas, en separar pues a quienes quieren leer literatura y quienes quieren leer ciencia. Es que si van a leer ciencia, se nota impenetrable para unos, ¿cierto? Que no han leído ciencia, y para los de literatura pareciera lo mismo, ¿cierto? Coge uno un científico y lo manda a leer un texto de ciertos autores, y también en medio del asunto se quedan ahí, ¿cierto? Hablando un poco de la complejidad también que implica la lectura y la escritura. Entonces, quisiera que en esta ocasión entonces habláramos un poquito de eso. Entonces, la belleza, ¿cierto? Que ya han tocado tangencialmente como el asunto, y lo otro, la forma en la escritura. Sería como este segundo tópico abierto. No sé quién quiera comenzar abriendo como este espacio. Si quieren que rotemos o vamos a seguir el mismo orden que teníamos ahorita. Pues yo podría comenzar, Juanjo, para que rotemos también un poquito, ¿cierto? Dale, Leo. Y respecto a eso que propones, pues para nuestro mundo actual, yo me quedé con una expresión que escuché hace poco,
de un profesor de la Universidad de Antioquia que me decía que hoy el artículo de investigación se ha convertido en una forma literaria, ¿cierto? Me parecía muy pesado eso, decía, el artículo de investigación se convierte en una forma literaria. Si tenemos un ensayo, si tenemos una obra de teatro, un poema, etcétera, etcétera, dice, el artículo académico de investigación se convirtió en una forma literaria. Y esos artículos de investigación suelen tener esa frialdad. Yo creo que eso nos introduce pues como en una cuestión muy compleja, muy a debatir, pero de todas maneras yo creo que el punto de partida es un poco derribar el prejuicio que existe frente a esa separación, ¿cierto? La separación es muy común. Se dice entonces que en la literatura, en la poesía, en el teatro, en esas formas estéticas por excelencia siempre hay algo que es muy bello, pero en las formas de los modelos investigativos, en la presentación científica de las demostraciones de la indagación de la naturaleza o de otras cosas, parece que incluso no es que no tenga belleza, sino que no la puede tener. Es también uno de los prejuicios que hay, como que no se puede. Entonces nos olvidamos rápidamente de que a lo mejor eso es un prejuicio extendido sobre todo en el siglo XX y del siglo XX hacia acá, porque el siglo XIX hacia atrás, bueno, ya demasiado atrás les he dicho que Platón escribía diálogos y Platón con toda seguridad tenía una presentación de la ciencia muy importante en lo que nos estaba diciendo. Se olvidan un montón de grandes pensadores, unas mentes brillantes de nuestra historia que mezclaron literariamente las formas más bellas de la palabra con los descubrimientos o las demostraciones, los aportes científicos más grandes también, ¿cierto? Entonces, si uno lee el contrato social de Rousseau, uno que tenemos más cerquita, es imposible no decir que es una cosa escrita con las formas mejor logradas de la lengua francesa, ¿cierto? Es imposible decir que no. Si uno lee algún texto de Descartes donde nos está hablando de óptica o de geometría, es imposible no reconocer que en la forma de sus ensayos también hay un tinte literario magnífico. Si nosotros vamos a otros que uno puede decir que son un poco más fríos, pero fíjense que tanto es el prejuicio, pero si vamos a Francis Bacon y esos grandes padres de la ciencia moderna, nos damos cuenta que sus indagaciones experimentales también tienen que ver mucho con, por un lado, la fantasía, la imaginación juega un papel importante, y la ficción se toma muchas veces sus presentaciones científicas. De Bacon conservamos un texto que se llama La Nueva Atlántida, donde Bacon elabora una utopía científica, nos está hablando de un mundo inexistente, de un cómo debería ser una comunidad, y la mezcla de la literatura ahí, de todas estas formas bellas, con los descubrimientos y los avances científicos de Bacon es impresionante, ¿cierto? Nos está mostrando una sociedad técnica muy avanzada, organizada con mucha racionalidad, a través de la forma literaria de la utopía. Entonces, como que quizá ese prejuicio se ha extendido en el último tiempo, creo yo que tiene algo de lamentable también, y que yo creo que mina también los propósitos de una y otra cosa, ¿cierto? Si por un lado, aquel que considera que para hacer una exposición literaria, para ofrecer algo que llamamos literatura, tiene que prescindir de cualquier cuestión que lo vincule a esa tal frialdad de la ciencia, ¿cierto? Al campo de la experimentación, al campo de la demostración, si no es capaz de mostrar qué es lo bello que hay en las matemáticas, por ejemplo, yo creo que es deficiente lo que se propone o será deficiente. Y por otro lado, aquel científico que cree que no puede apelar a los colores o a la sensibilidad que le puede ofrecer el mundo natural para presentar sus investigaciones, yo creo que también tiene una falencia, ¿cierto? Nuestro mundo ha hecho que cada vez estemos más amputados en esos términos. O tenemos amputada la sensibilidad, o tenemos amputada la sensibilidad, o tenemos amputada nuestra racionalidad, ¿cierto? Entonces volvemos un poco sobre lo de Platón. Es que no se trata de ser simplemente inspirado, la inspiración no cae del cielo, y tampoco se trata de ser el más preciso en el avance y en el desarrollo técnico de un saber, ¿cierto? No se trata simplemente con saber ejecutar unas técnicas, ¿cierto? Hoy nosotros podemos tener escuelas de poetas, una contradicción en los términos, donde se cree que hay una técnica para escribir poesía y terminamos reiterando y repitiéndonos en lo que la tradición ya ha ganado y no damos pasos hacia adelante, ¿cierto?
Yo creo que la gran genialidad de la historia del pensamiento ha sido que después de Platón, o después de mucho tiempo de Platón, tuvimos que dar grandes brincos hacia otras formas, por ejemplo, como el ensayo y otras más, en términos de escritura, para no estar repitiendo el diálogo, porque también va perdiendo el aguijón de su novedad. Entonces, el avance del saber va por ese lado. Y de otra parte, si el científico cree que tiene que estar en esa burbuja de hielo, donde la sensibilidad no juega un papel importante porque como lo que yo digo es más objetivo, yo no le puedo mezclar nada subjetivo, yo no puedo presentar un avance científico sin apelar a mi diario de campo en el Amazonas donde descubrí una vacuna, porque ¿qué tal? Yo creo que también le está errando. En todo ese proceso, obviamente muy biográfico incluso, está la presentación de la ciencia misma. Si uno lee a Darwin, Darwin nos pone en las manos sus diarios de viaje, sus apreciaciones de viaje, con todo lo que a él le generaba lo que estaba viendo, a la par de sus descubrimientos y clasificaciones científicas. Entonces, como que es muy extraño eso. Como que en últimas, para cerrar esta intervención mía, es como que tendríamos que fijarnos más en la tradición y antes de establecer esa separación como algo que tiene algún carácter de verdad, fijarnos en ella, en la tradición, ¿cierto? Y mostrar cómo los grandes avances de la humanidad están anclados, están entrelazados por una complejidad de mundos. Pues cierto, yo la verdad desconfío mucho del científico que se presente como muy objetivo o del poeta que se presente como muy inspirado y no sepa de dónde salió y crea que tiene una genialidad innata, ¿cierto? Que nació con un don. Yo creo que todo esto es formativo. Muchas gracias, Leo. Muy buenos los aportes que haces ahí con referencia a eso, porque de ahí está la mezcla entre las dos cosas. Uno no puede prescindir de un lado ni del otro. No sé si quieras seguir aquí, Alejo, en la conversación. Yo quiero agregar, sí, en la línea de Leandro, yo sumo ahí, además de Rousseau, con el contrato social, pues se me ocurre también pensar en un Thomas Hobbes, ¿verdad? En el Leviatán, o en la trilogía, Tratado sobre el hombre, Tratado sobre el cuerpo, Tratado sobre el ciudadano, ¿cierto? Que no reconoce ahí una construcción sobria, pero también unos pasajes de estética, reconocimiento también de la belleza. Es que la construcción hobbesiana también tiene mucho sentido en medio de una crisis que está viviendo Europa, ¿verdad? Recuerden que, bueno, se me olvidaba, además de Hobbes, recuerden que con Maquiavelo y El Príncipe aparece también lo que se ha denominado, se ha reconocido como la ciencia política positiva, ¿cierto? Un primer libro, aunque la política aristotélica pues explicó de una manera descriptiva lo que hizo Aristóteles por el mundo antiguo, de una compilación de ese número es impreciso. Yo he encontrado en investigaciones números diversos, entre 135 y 138 constituciones del mundo antiguo, que las constituciones antiguas no eran sino la explicación de la forma de gobierno, digamos, de las polis, cómo está constituido el gobierno en la ciudad, ¿cierto? Entonces, si nos constituimos como aristocracia, si nos constituimos como democracia, si nos constituimos como monarquía, pero finalmente hablo en nombre o no, pues por citar a Maquiavelo y a Hobbes de una manera también muy parecida, a pesar de la diferencia histórica. Primero está Maquiavelo y un siglo y un poquito más tarde aparece Hobbes. Hobbes es del 1588, si mal no recuerdo su nacimiento. Bueno, Maquiavelo está pensando en un libro con un alcance práctico, realmente, ¿sí? Pero si uno coge pasajes de ese libro, encuentra una estética, encuentra una belleza. En la política es pues necesario ser, vamos a ver si me acuerdo de memoria de este pasaje, en la política es pues necesario ser zorro para conocer las trampas y león para atemorizar a los lobos, algo más o menos así, ¿cierto? Y uno dice, pues, en un libro donde está apareciendo la construcción moderna en clave de ciencia política, miren también pasajes estéticos, pues,
o bellos en términos de literatura. Con Hobbes, de la misma manera, todo lo que es la construcción del ciudadano, de esa, digamos, ficción que fue el contractualismo, que recuerden que hay contractualismo hobbesiano, contractualismo rusoniano, el contractualismo de Locke, ¿cierto? La explicación del Estado a partir de consensos, a partir de pactos, a partir de contratos, pero cada uno de esos hombres de letras, voy a decirlos así para no clasificarlos ni desde la ciencia ni desde la literatura en sentido estricto, cada uno de esos hombres de letras, cada uno de esos hombres de ingenio, pensando en hacer también un aporte muy, muy moderado para lo que era en su momento histórico la construcción de literatura entre estética y sobriedad. Yo sí creo que hoy hemos caído también en un exceso, y voy a decirlo en un tono muy crítico, de un rigor desmedido en la academia, de un culto por el docto o por el doctor, ¿cierto? Porque nos están midiendo en términos institucionales por acreditaciones, por reacreditaciones, por producción investigativa, y a veces en esa cantidad se están sacrificando muchas cosas y se están perdiendo elementos importantes. Yo les cuento mi experiencia y permítanme que hable de mí, no por vanidad, sino porque viene al caso también contar esta historia. Yo tuve muchas dificultades para que en una universidad donde hice la maestría me reconocieran bajo un texto con pretensión científica, bajo una tesis de grado de maestría, de investigación, yo investigara sobre un poeta, que era Fernando Pessoa. A mí me decían, oiga, pero es que ¿a usted cómo le ocurre, hombre, tipo? Pero es que pues estaban pensando, venga, ¿por qué no habla de Platón de la República? ¿O por qué no habla de la política de Aristóteles? ¿O por qué no sigue hablando del Príncipe de Maquiavelo? ¿O de John Locke? ¿O de, qué sé yo, de Rousseau, de Kant, de Spinoza? De algunos autores que podrían parecerles a la academia más afines a lo político. Yo quería también aquí, y vuelvo a la inspiración, que es lo que a nosotros nos inspira. Esto está por encima de cualquier cosa. Y es la inspiración. Y en términos de Hermann Hesse, el carácter de ser obstinados, que ese es un texto muy bonito en Hermann Hesse, la posibilidad de ser obstinado es la que nos permite a nosotros también superar ciertas estigmatizaciones. Entonces, quería como dejarlo ahí, simplemente asomado, encontrando una relación en la pretensión científica de elementos estéticos o de belleza, pero también mucha sobriedad en textos poéticos. La poesía, Juan, creo que tú lo decías ahora, dadaísmo, surrealismo, cómo olvidar un movimiento literario tan cercano a nosotros, lo digo en Antioquia por lo que fue el nadaísmo en los 70, que fue también una crítica a la sociedad del momento, a la política del momento, al arte del momento. ¿Quién más en términos de estética para hablar con propiedad en obra negra como fue Gonzalo Arango o en Sexo y Saxofón o en Mujeres de Poetas, en muchas obras literarias de los llamados nadaístas, no solamente Gonzalo Arango, sino Jaime Jaramillo, Amílcar Osorio, muchos otros también, en el arte, en la pintura, en la escultura, en la música, Paulus Gallinazos, que hicieron también una apuesta también por exaltar valores estéticos desde lo bello, pero para también hacer, creo yo, profundos cuestionamientos sociales y no sé, de valores también, digámoslo así. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejo, por tu intervención. Sí, claro está, y el nadaísmo hace un poco de esas cosas y hace también un poco de las otras, porque él también se olvida de esa belleza y empieza a hacer lo que llaman la poesía del cantarillo, ¿cierto? Escribir como se me venga en gana. Yo voy a hablar de un asunto muy importante, pero con las palabras que usaría cualquier persona. También hacen eso, que romper un poco con esa estética que venía de siglos, pues, en Colombia, de esa precisión del soneto, de hablar de la belleza en términos de la naturaleza y dejar
aparecer, de hacer aparecer también la belleza en otras partes. Muy buena la apreciación, Alejo. No sé qué nos quiere decir ahora Pablo. Pablo, ¿qué nos quiere que le dejemos la última palabra a Sedni y hablemos, Pablo, a ver qué nos quieres contar acerca de este pedazo? Bueno, yo voy a enlazarme obviamente con ellos dos en varias cuestiones. Obviamente estamos hablando de belleza y sobriedad. Yo voy a empezar, en vez de irme hacia atrás, voy a llevarnos otra vez un poco más hacia adelante. Cuando yo estaba viendo historia y literatura, pues como materia, siempre la profesora nos decía, recuerden que para la modernidad, después del siglo XX, literatura es lo que está impreso. Entonces, matemática y literatura puede ser cualquiera. O sea, no es, ya no significa hacer algo literario, se va a significar que usted le dé una manera prosaica o poética, sino que lo literario es lo que está almacenado en los libros. La literatura son todos los libros. Entonces ya empezaba por ahí. Entonces me parece algo como para complejizar la cuestión, porque literatura entonces ya se convierte en otra cosa dependiendo del momento histórico, ¿cierto? Para nosotros ahora se puede significar eso. ¿Cuál era una de las cosas que llamaba ahí, me llama mucho la atención de los comentarios? Bueno, veamos que, digamos, lo escrito, la literatura, ese tipo de creaciones tienen una posibilidad muy amplia en la flexibilización del modelo, porque es que usted puede fabular, usted puede darle la forma que usted quiera a la literatura. Usted puede decir, por ejemplo, 100 años de soledad de nuevo. Gabo dijo una cifra de los muertos en la masacre de las bananeras. Esa cifra él no la sabía, y realmente esa cifra no está, pues se supone que según entrevistas él no lo tenía, pues no lo hizo como literario. ¿Cuál es el problema? Que un tiempo después la cifra de 100 años de soledad era la cifra aceptada en Colombia de los muertos de la masacre de las bananeras entre los 60 y 70. Entonces hay que pensar también unas cuestiones sobre la fiabilidad, o sea, el autor que tanto respaldo tiene de los lectores. Eso también hace muchas cuestiones, y Gabo tiene todavía, creo que, mucho respaldo en Colombia en cuanto a esas cuestiones que le dan credibilidad. Por otro lado, lo que le denominemos ciencias o le pongamos algunos números, pues obvio va con la comprobación, como muy bien lo decía Leandro, y eso puede llevar hacia un poco a que esa sobriedad lo haga menos interesante. En ese sentido, yo quería llamarles la atención sobre un libro de Joseph Fontana, uno de mis historiadores favoritos, ya murió. Joseph Fontana escribió un libro que se llama Historia después del fin de la historia. Cuando Joseph habla de la historia después del fin de la historia, él dice, cuando aparece el positivismo, las ciencias sociales empiezan a buscar formas fácticas, le empiezan a meter matemáticas, economía, población, demografía, todo eso, y entonces ya nadie quería leer historia. Entonces la historia se murió, porque nadie quería ponerse a leer cómo había manejado el sistema fiscal la corona española en Nueva Granada entre 1600 a 1600, no sé, 1670, algo así. Eso se volvió una piedra. El lenguaje cientificista rompió mucho eso. Joseph llama la atención a eso. El fin de la historia se da ahí. Y él dice que la nueva reapertura, y en eso fue lo que me llama mucho la atención lo que dijo Leandro, fue darle la narrativa a los artículos científicos. Las revistas científicas vuelven a una cuestión así. Yo sé que no sé mucho, yo he leído algunas de Oxford y cuestiones así ahora dentro del coronavirus y cuestiones así. Nunca me he acercado a una revista científica de matemáticas, la verdad. Pero en historia y en antropología y sociología sí se ha visto una reapertura, más que todo desde que la escuela de Birmingham, o sea, en Inglaterra, muy enlazada al empirismo, vuelve y nos dice como que no tienes que comprobar todo así extremadamente para explicar esas cosas históricas, no tienes que ser un rígido extremo positivista, le puedes dar una nueva apertura a lo narrativo. Entonces yo siempre dijo eso, ya se murió hace muy poco, y lo dijo, volvamos a abrir un paso atrás, o sea, demos un paso atrás del positivismo y recordemos la historia antes de ese momento, eliminando todo ese carácter de darle un lenguaje cientificista. Hablábamos de narrativa, la historia se puede narrar, y narrarla le puede volver a dar vida, porque la historia, según Joseph, estaba muerta por haberle dado ese afán. Y para finalizar, y no hacer meras intervenciones largas, llamándoles la atención a que nos llevemos a la contemporaneidad, y eso es para de pronto abrir otras cuestiones para hablar, y es que recordemos que entre esa nueva apertura de la narrativa que se ha dado y la modernización científica que se da en la segunda mitad del siglo XX hasta nuestra actualidad, nace un género muy elemental
y es en el cual se utilizan los avances humanos en física, todas las ramas de la física, química, y es y ese tipo de innovaciones tecnológicas, incluso en ingeniería, y es la ciencia ficción. Porque una cosa es que hablemos de Verne y lo del viaje en el, pues sí, por el mundo y esas cuestiones que son como, es lo que había en la época para imaginarse el futuro, pero ya cuando ya todo es fáctico y te dicen, no, es como que no, sí se puede viajar en el futuro, supuestamente por la cuestión pues está la fórmula, más no tenemos con qué hacerlo porque es demasiado difícil, pero que existe la fórmula para poder viajar en el tiempo está, entonces le da la oportunidad a los literatos, a los hombres de letras, de aparecer unas nuevas ideas basadas en cosas matemáticas, porque pues Star Wars, no sé, Guerra de las Galaxias, Los últimos días de Nueva París, pues yo me he leído algunas cuestiones, incluso es que el clon de Borges, eso es de un barranquillero, una novela de ciencia ficción, no hubiesen tenido la oportunidad de estar ahí si no hubiesen conceptualizado cosas como viajes en el tiempo, que hayan llegado a la luna, que se sepa que se puede hacer viajes espaciales. Sin esos avances que van muy ligados a las ciencias, tampoco hay una literatura de ciencia ficción. Pues diría yo que es una apertura que se puede dar y ya. Pablo, Dime. y todos, bueno, yo quiero ir romper un poco el protocolo y con Leandro, saludar a Luis Javier también, todos. Yo debo, porque tengo otro compromiso laboral a las 3:30. Me gustó mucho este conversatorio. Disfruté de todos los aportes de cada uno de ustedes. ¿Soy yo el del mal internet o se le cortó a todos? No, ya, sí, quedaste paralizado, quedó paralizado Alejo. Sí, a Juan José también como que se le fue la conexión, dijo que ya iba a tratar de restablecer. Pero bueno, sí, ya saludando por aquí a Luis. Muchachos, buenas tardes para todos. Qué gusto poder escucharlos y qué pena mi llegada un poco tarde, pero me fue imposible. Tuve que salir hoy a hacer una diligencia y me tocó un choque y se me trastocó todo, pero bueno, muy contento de poder estar aquí y agradecerles pues por todo ese espacio y ese regalo que nos dan tan grande. Bueno, gracias Luis. Bueno, mientras Juanjo vuelve, que tuvo ahí el problema técnico, creo que es pertinente darle la palabra a Sedney, ¿cierto? Como en el orden que íbamos, como para que cerremos esta segunda ronda de intervenciones. Sedney, te escuchamos. Primero me presento, hermano. Yo soy Luis Javier Hernández. Soy coordinador de convivencia del colegio. Qué pena con vos. Mucho gusto conocerte. A Joan ya lo conozco y por ahí hay otra persona que no conozco, pero a Jamie. Bueno, dale. Hola. Hola. Saludo a Jamie, creo que está hablando. Jamie, sí, es que no, yo soy amiga de Juanjo. Juanjo me invitó como espectadora y pues ahí los estoy escuchando atentamente. Excelente. Muchas gracias por tu compañía. Bueno, entonces yo creo que han puesto mucha palabra sobre el asunto de cómo la matematización del mundo y el cientificismo ha influenciado todas las otras esferas del conocimiento humano o múltiples esferas del conocimiento humano y creo que lo han dilucidado en una forma bastante amena para todos, pero yo quiero hacer como un hincapié en el otro sentido y que los matemáticos me perdonen sobre toda lo difícil que es ahora darse la vuelta y mirar en el otro sentido, y es si bien todos han mostrado que hay una especie de relación conflictiva y que por su propia naturaleza hace que la literatura y la ciencia muchas veces hayan ido separadas o hayan ido en algunos momentos se hayan tendido unos muros muy altos entre la una y la otra. Yo suelo combatir esta idea, yo suelo decir que la relación es mucho más íntima, son viejos conocidos que gustan de interactuar muy bien en el mundo en el que hacen.
Sobre todo yo quiero hacer hincapié por ejemplo, en este hecho. La matemática es una narrativa sobre la clasificación, por ejemplo. La matemática quiere en algún momento, quiere hacer una narración en la cual determina o dirime en diferentes categorías a qué pertenece cada objeto sobre el que mide. Eso sería una primera medida que hago ahí. En ese sentido, el método demostrativo de Euclides se encarga de eso, ¿cierto? En clasificar triángulos, círculos, y bueno, hablo mucho de geometría porque es la materia que más, en la que más me desarrollo. Y este método demostrativo que obtenemos de Euclides es el mismo método que enseguida utiliza Spinoza para hacer su ética. Y están íntimamente ligados, están en una relación, diría yo, que ni siquiera es conflictiva, es un texto hermosísimo, la ética de Spinoza, y sus alcances y sus formas de hacer sus divagaciones hablan de cómo este método demostrativo, que originariamente es un método que obedece a estas particularidades de la ciencia matemática, se meten dentro de la filosofía, por decir otra cosa. Ahora, quiero ir a otro lugar, y es los matemáticos vistos como personas que colectan estructuras. Los matemáticos o los científicos en muchos aspectos lo que hacen es dirimir o encontrar o ver modelos que sirvan hacia la realidad. Puedo estar siendo un poco laxo sobre esto, pero lo que quiero decir es que cuando nosotros entramos a un curso de física mecánica o un curso de cualquier de las físicas, lo que se nos ofrece es una combinación de ecuaciones y de modelos matemáticos unidos a una narrativa que nos permiten comprensión del mundo. Y voy a hacer un salto un poquito que puede ser un poquito más audaz. Eso mismo hace un literato. Como le explicaba Leandro, Platón adrede escoge esa estructura que llamamos el diálogo, porque sabe que esa narrativa del diálogo permite ciertas cosas. Pero, por ejemplo, Montaigne utiliza el ensayo. ¿Y qué es el ensayo? El ensayo de Montaigne es un camino de él hacia el otro, hacia lo que está fuera de él. Es una búsqueda, es una estructura diferente a la que hace, por ejemplo, Euclides. Ahora, este otro salto también lo podemos ver en otro lugar, y es, por ejemplo, la noción de continuo o la noción de continuidad en las matemáticas. Esa noción de continuidad la observamos de forma, digámoslo, por ponerlo en las palabras que estaban utilizando ahorita, de forma fría, en términos de épsilons y deltas, y en términos de mediciones, en términos de funciones, en términos de un montón de ideas, pero esa idea de continuidad la podemos ver clara y estupefactamente en lo que sucede en Joyce y en Virginia Woolf. ¿Qué pasa cuando la mente hace un proceso continuo? ¿Qué pasa cuando la mente empieza a fluir? ¿Y cómo hacemos para entender ese modelo? ¿Qué modelo nos sirve para entender ese tipo de fenómenos? Eso para, de nuevo, mostrarles esta mirada en la cual la matemática o la ciencia en particular está mirando la ciencia literaria, solo la está mirando a los ojos de igual a igual y viendo cómo la una y la otra interactúan. Hago un revés entonces. Entonces, cuando la literatura mira a las matemáticas y se observa que sus formas narrativas o que los matemáticos cómo entienden su ciencia, la mayoría de los matemáticos se narran a sí mismos su arte. Es decir, se cuentan a través de una serie de teoremas, una serie de lo que podríamos decir aristas, desde las cuales pueden explicar ciertos descubrimientos hasta llegar a cualquier teorema. En ese sentido, por ejemplo, Juan José, que esto lo estudié al lado de Juan José en la universidad, la teoría de Galois. ¿Qué es la teoría de Galois? La teoría de Galois podría ser descrita como una especie de herramienta o de modelo que hace entender cómo las curvas adquieren su naturaleza. ¿Qué hacen ellas? ¿Cómo hacemos
para clasificarlas, cuál es la vida de ellas y qué necesito para poder dirimir entre la una y la otra. Entonces, el golpe secreto, utilizando este modelo de Piglia, en el cual la historia como que está como por debajo, podría ser efectivamente la simetría, ¿cierto? Entonces aparece por debajo de la mesa un elemento que antes estaba escondido en nuestra historia, pero que al final aparece y nos permite dirimir la historia. Aquí enseguida me voy y estoy ya en un lugar bastante conocido para nosotros, y es toda la teoría literaria que hay alrededor de las novelas de crimen. Uno puede ver una novela de crimen como sí, Ricardo Piglia, exactamente. Estoy hablando de Piglia en su teoría del cuento, que dice que tenemos como tenemos esas dos estructuras, una que va por encima, que es lo que leemos, y hay una cosa que sucede por detrás, y entonces debe coincidir en el final y que debe aparecer la una por encima de la otra. Eso no es más que un mecanismo, a la luz de las matemáticas, es un mecanismo matemático totalmente asociado a la forma como entendemos el efecto del continuo. Eso por una parte. Entonces, entonces, finalmente, una cosa que yo les digo mucho a los muchachos en las clases, cuando intento decirles que es una demostración matemática a los muchachos en clases de fundamentación en ciencias, yo les digo, una demostración matemática no es más que alguien intentando encontrar las piezas de un crimen y ponerlas en orden y dilucidar quién es el culpable de ese crimen, quién fue, o qué es la estructura, qué es la forma, qué es el objeto del cual partí en el inicio, que hizo o que generó esta anomalía, que yo quiero saber por qué genera esta anomalía, que en este caso podría ser a la luz de muchas cosas, por ejemplo, el teorema de clasificación de superficies, por ejemplo. ¿Por qué las superficies se pueden clasificar? ¿Qué hace que las pueda dirimir la una de la otra? Necesito una narrativa que haga eso, necesito un elemento literario que dirima esas dos cosas. Entonces yo me valgo de ciertas herramientas y de ciertos implementos para hacer eso. Eso por una parte. Y para cerrar otro aspecto que parece estar atravesando esta discusión es el hecho de que la ciencia la hacen matemáticos, físicos, químicos, que son seres humanos, y que la historia de esos seres humanos está atravesando la vida y la obra de esa ciencia. Grothendieck fue un hijo de un exiliado y sus padres murieron en el nazismo, entonces uno no puede separar toda su obra moderna, no la puede separar de ese entendimiento del mundo que tenía. Gauss no se puede separar del romanticismo alemán, no se puede separar que Gauss, por un lado, quiere mostrarnos una obra totalmente pulcra, limpia, traída de los dioses, mientras que Euler, otro que pertenece como a otra escuela de pensamiento, otro tipo de pensamiento, nos presenta todos los cálculos dispendiosos mostrados así como traídos desde la naturaleza misma a la luz de los hechos. Esas dos formas de ver las matemáticas, por ejemplo, dan cuenta de las diferentes formas literarias también que hay en múltiples textos. Entonces eso como por un lado. Y finalmente, ahora sí, finalmente uno todo esto a la luz de lo que dice Henri Poincaré. Henri Poincaré dice que cuando él estaba Henri Poincaré es el padre, o usemos esa palabra, padre de la topología moderna. Cuando se está preguntando por una cuestión, él dice que la inspiración le llegó de tajo mientras estaba abordando un bus, pero esa inspiración de tajo tuvo que ser compensada por un mecanismo de constatación riguroso posterior, es decir, obró en los dos sentidos para luego conseguir una teoría y una estructura matemática que le pudiese dar fe del fenómeno físico del que estaba hablando. Entonces, ese tipo de cosas usted las puede comparar, ese momento de inspiración las puede comparar con, por ejemplo, volvamos otra vez a 100 años de soledad, a Gabriel García Márquez atravesando México y teniéndose que devolver de su carro porque ya le queda clara la estructura de la novela y se devuelve a plasmar toda esa estructura de su novela. Esas dos cosas funcionan en muchos
aspectos en formas que se tocan y que evidentemente conversan la una con la otra. Dejo por ahí, muchachos. Muchas gracias, Ceni, por esa intervención ahí. Hay algunos términos matemáticos pues, muy precisos que de pronto se nos escapan, pero yo creo que la esencia queda ahí viva de que necesitamos ver la ciencia con los seres humanos y los seres humanos nos comunicamos y hay un sinfín de cosas que se pueden analizar. Bueno, dando ya como finalización a esto, vamos a hacer como la última pregunta. No sé si ya están cansados, si queremos dejar acá, no sé qué le pasó a Alejo, que de pronto se le cayó el internet, a mí también se me acabó. Se tuvo que ir. Vamos, Se, no, se tuvo que ir Alejo. Alejo tenía como algo que hacer y nos tuvo que abandonar. Listo, listo. Entonces, digamos que nos queda un último dato importante, ¿cierto? Entonces, lo último que nos queda importar, perdón, nos falta como mencionar es acerca de la divulgación, ¿cierto? ¿Qué pasa o cómo se han apoyado de lado y lado para divulgar las ideas, ¿cierto? Yo creo que la literatura lleva al mundo científico también hallazgos y la ciencia también lleva a la literatura algunas cosas y como lo dijo Senia ahorita, se plasman entre una y otra, pero de pronto si quieren especificar algo más acerca de eso, como para ya culminar esta charla sobre la literatura y la ciencia. No sé si quiera iniciar, ¿quién? Pablo quiere iniciar esta tanda, esta ya última tanda. Yo no sé por dónde empezar esta última parte. Yo lo que, o sea, lo que vamos es la divulgación. Porque yo después de todo esto que escuché, bastante interesante, yo diría que una de las cuestiones que tenemos como fin de todo esto es que básicamente entre literatura o digamos letras y números, todo es, con esa palabra, una traducción del mundo que nos rodea, ¿no? Ahora, a la hora de la verdad es como esa cuestión, estamos tratando de despejar ciertas realidades. Una cuestión puede ser desde los números y las letras están tratando de despejar ciertas formas del... Digo que literatura, pues yo cuando leo literatura trato de leer cosas así como de que yo digo que me siento muy densamente, como que siento que cuando lo leo, siento que plasma fielmente la sensación humana, entonces no es como que, qué pesado esto. Pero bueno, en cuanto a la divulgación, espera, tengo que decir esto antes de decirlo de la divulgación, y es lo de Faulkner, esta cuestión de Faulkner y los tiempos, esas cosas que se empiezan a jugar, no empezar así como en una línea inicial y usted tiene que ir reconstruyendo, haga de cuenta que usted está despejando una fórmula, porque usted no sabe nada de dónde está, usted empieza y usted lo tiran en la nada, pasó todo esto, y él empieza a reconstruir, se empieza a despejar, y hay gente que, y al final de todo, hay gente que, o sea, llegas y despejas, llegas al final, y incluso hay veces que no terminas como sin saber muchas cuestiones. Ahora, es que en cuanto a la divulgación, yo no sabría decirlo muy fuertemente, pero en cuanto a las letras, que es lo que más de manejar, siempre he encontrado que si bien la verbalidad es como lo elemental para que las cosas circulen, el mayor punto que dicen en publicidad para que la divulgación funcione es que el voz a voz se logre. Entonces es que yo te cuente ahí a vos y el otro te cuente, más que las mismas revistas científicas o las publicaciones, porque es muy difícil que vos te lean, pero es mucho más fácil que yo te llegue y te diga, no, yo estuve en una conferencia de literatura y matemáticas y hay un pelado que se llamaba Sidney y dijo unas cosas muy densas y usted les empieza a contar, divulgación. ¿Sí o qué? Eso sigue siendo una divulgación como sea. Lograr ese tipo de cosas es la parte elemental. La cosa en la literatura, digamos yo que de historia diría que la literatura nos lleva como años luz en divulgación, porque es que vos cuando lees historia tenés un amarre, y es que estás amarrado al pasado, entonces sabes que lo que te van a hablar ya pasó, supuestamente se reconstruyen los hechos, en cambio la literatura te dicen, voy a descansar. Incluso yo, los fines de semana digo, no leo historia, el fin de semana leo literatura, porque es la distensión. Ellos ganan mucho en esa cuestión, la divulgación de la literatura es mucho más amplia, porque se le liga con qué, con el disfrute, el ocio, y además de eso con una construcción cultural. Mientras que usted le hablan de, lo siento, pero a mí me pasa como historiador, y yo creo que matemáticas mucho, usted le hablan de matemáticas e historia, y mucha gente predispuesta va, y no digo que leo que filosofía puede que también le suceda, porque yo siento que esas cosas pasan en cuanto al problema de la divulgación, y ya, yo lo arrancaría como por ahí.
Vale, Pablo, sino que te chuté primero a vos porque esta semana estuvimos hablando y Pablo me propuso una cosa así fantástica acerca de todo lo que tiene que ver con, me fue la palabra, con la ciencia ficción, ¿cierto? Que es un asunto ahí también que toca esos roces que estamos mirando y que nos ayuda con ese asunto de la divulgación. No sé si de pronto quiere ahí seguir interviniendo quién, Leandro. Yo podría decir algo también. Hágale, si quiere entre Alex, entre, que volvió, entre, dale. Bueno, de pronto tocaré cosas que ya hayan mencionado porque estuve al principio y ya llego al final, ¿cierto? Bueno, si ve que ustedes hablan mucho entre ustedes y nunca me invitan a hablar a mí, es que yo estoy hablando con Paulo. No, es que tristeza, Dios mío. Bueno, muchachos, no, lo que pasa es que hablando pues de lo de la divulgación, Alex, yo no hablo con ninguno, hermano, y aquí estoy. no, pero es que ellos viven diciendo que no, dejémoslo ahí más bien. Sobre todo usted no habla con ninguno. Ay, María. Bueno, estamos sacando los trapitos al sol. No, mentira. Bueno, el asunto de la divulgación, yo sí hablaría de un complemento que ya lo dije al principio, otra vez vuelvo y repito, estoy diciendo cosas que tal vez ya se han dicho y que de hecho yo también mencioné. Son un complemento y parto, por ejemplo, de una novela de Miguel de Unamuno llamada Niebla. No sé si la hayan oído mencionar. En esta novela, un personaje llamado Augusto se enfrenta a una tragedia amorosa muy, muy brava para él. Tan brava, tan triste, que decide renunciar a la vida. ¿Cierto? Y esa renuncia no es el suicidio, sino que él decide ir a la casa de Miguel de Unamuno a decirle, estoy aburrido, máteme, yo ya no quiero seguir acá. O sea, el personaje sale de la historia y va a la casa del escritor del libro y le dice, invéntese la forma de que yo ya no quiero, de que yo ya no continúe en esta historia, porque yo ya no quiero seguir. Yo ya no quiero seguir, yo ya no creo en el amor. Pero Miguel de Unamuno le dice, no, mi hijo, es que no es cuando usted quiera, es cuando yo quiera, yo veré cuando lo mato. ¿Cierto? Entonces, ahí está la divulgación, la búsqueda, mejor dicho, cómo en este asunto de la existencia que se narra en esta novela, se está divulgando una incógnita existencial, filosófica, pero también un asunto de la física, ¿cierto? El ir y venir, ¿cierto? Y también un asunto que es el multiverso, que es un asunto, o el multiuniverso, que es un asunto científico de la física, del cual se valió o se ha valido la literatura tantas veces y quizás sin saberlo, o quizás sí lo saben, no, siempre lo ha sabido, porque siempre lo ha sabido. Entonces, lo uno está divulgando lo otro, y van de la mano. Y han llegado a otros universos tan amplios. Yo no me canso de hablar de la literatura como un concepto expandido, y es cuando hablamos también del cine, cuando hablamos del cómic y de otras expresiones. Y cuando yo hice la maestría, tuve un profesor que presentó una tesis de doctorado o de maestría, no recuerdo, y su tema fue Borges. Pero en alguna ocasión me dijo, nos decía, muchachos, yo sé que ustedes me van a pegar, pero no me importa. Y dijo lo siguiente, los Simpson podrán ser un chiste, pero ver los Simpson es una cosa totalmente compleja. Y discutir sobre los Simpson es encontrar una cantidad de universos también que en la literatura están y que también están en la ciencia y en las matemáticas. Hay un capítulo de Los Simpson en que Homero trasciende la realidad y deja de ser un cómic y llega a una ciudad humana. Y ahí, según me decía a mí un compañero que yo le preguntaba a un amigo, profesor de física, sobre ese capítulo, me decía, ahí se menciona una cantidad de ecuaciones durante el trayecto del capítulo. Entonces,
van de la mano completamente en muchos ángulos, ¿cierto? Y para terminar, yo entré cuando Sahab hablaba de Spinoza, ¿cierto? Y yo me acordé también fue de Deleuze. Y Deleuze es otro personaje que ha sabido enlazar perfectamente ambas cosas, y hablaba, por ejemplo, de un asunto literario tan particular, y es de qué modo existe el hombre en la tierra, de qué modo existe. Y dice que existe a partir de que el mundo lo ve. Cuando el mundo deja de verlo, él ya no existe. Y ahí hay una concepción de ciencia y de literatura que se han manejado constantemente en este mundo de la literatura. Yo entro en el momento en que estaban como más encarretados con el tema, y me voy a ir como así a medias, pues la verdad. Pero entonces menciono esas cositas como para terminar el asunto sobre todo como para hablar un poquito sobre lo que es la divulgación, y diciendo pues que esa divulgación ellos dos van de la mano completamente en ese aspecto, sí. Discúlpenme si me arredo un poquito al final, pero es como finalizando. Vale, Alex, muchas gracias ahí por esa intervención. No sé, entonces Leo quiere continuar para que le demos otra vez la última a Sedni para que nos cierre este conversatorio. Escuchémoslo a Leandro. Bueno, no, respecto de la divulgación, pues es la pregunta más compleja de cualquier persona que esté produciendo algo. Es una de las preguntas más difíciles, ¿cierto? A Platón se lo cuestionaba mucho en Grecia porque decían que era un chambón, ¿cierto? Que Platón, sus ejemplos eran con los carniceros, con el carpintero, con el artesano, que si usted tiene un zapato que no le sirve, etcétera. Entonces, a Platón se le decía que esa forma era muy chambona, que era muy fea, que esos ejemplos eran muy feos. Y Sócrates, en algún momento, en algún diálogo, no sé si es en una carta del propio Platón, se dice que la pretensión de presentar los resultados de lo que está pensando de esa forma es eminentemente divulgativa, ¿cierto? Platón quería que eso llegara a la polis griega, Platón no, y a la totalidad de esa polis. Platón no quería que eso fuese para un círculo de 5 o 6 que pudiesen entender algo en clave. Entonces ahí hay una primera cosa que me parece importante para la divulgación. La divulgación tiene que ser, en principio, eminentemente democrática. Cuando la divulgación se hace para unos cuantos iniciados, ¿cierto? Cuando a veces gana más la pretensión de escribir algo muy enrevesado, se pierde entonces ese carácter de expansión del conocimiento y de ofrecer alguna idea, ¿cierto? La cuestión de la divulgación es que pueda llegar al máximo número de público posible, ¿cierto? Sino como que la ciencia muere, la literatura muere cuando empieza. Por eso las grandes obras literarias, Alex lo decía, lo de Unamuno es brillante. Unamuno está armando un drama muy, muy de la modernidad, ¿cierto? Es una pregunta por el sentido de la vida. Y el relato que construye Unamuno es un relato que seguramente le van a entender todos los europeos de la época, ¿cierto? Si a un griego le hablan de suicidio, a lo mejor era un poco más extraño que él tuviese esa pregunta por el sentido de la vida, ¿cierto? Entonces el griego le iba a parecer eso muy raro. Si Cervantes está hablando del Quijote y hace esas extrapolaciones de época, es también para que lo entienda un público muy particular, ¿cierto? Uno siempre tiene que, en términos de divulgación, pensar un poco en el público al cual se va a dirigir. Y de pronto comento también esta otra anécdota, que para que se fijen que la divulgación ha sido una pregunta muy compleja y algo muy difícil de resolver para todo aquel que quiera presentar una idea o un resultado de lo que piensa, de lo que construye. A Marx su compañero pues de aventura y su compañero de muchas cosas, Friedrich Engels, le insistió y lo apoyó lo apoyó, lo chuzó, todos los días le escribía cartas, lo buscaba,
porque Marx estaba comprometido con una editorial de la época a publicar una crítica de la economía política. Esa crítica de la economía política era el famoso texto El Capital. Y Marx no entregaba eso a la imprenta. Marx se demoró 20 años escribiendo El Capital. 20 años. Obviamente lo primero que saltaba a la vista era que ante la complejidad del tema de estudio que tenía, pues entonces necesitaba mucho tiempo para desarrollar el asunto. Leyendo hace ya unos cuantos años, leyendo algo de correspondencia entre Marx y Engels, Marx me dio una pista que me pareció muy extraña. Cuando Engels le escribía cartas prácticamente llorando, hombre, entrega eso a la editorial, lo tenías que haber entregado hace un año, lo tenías que haber entregado hace 2, lo tenías que haber entregado no sé cuánto. El contrato para publicar con la editorial era como de 2 años o 3 y se demoró 20. Entonces imagínese Engels, que estaba ahí comprometido en el medio, insistiéndole que soltá esa cosa ya, como quedó, déjalo así. Y en uno de esos intercambios de cartas, Marx le dice, no, ve, me tenés que entender por qué, pero no soy capaz de explicarte. Tenés que leer una pequeña obra literaria, un pequeño relato de Balzac, el francés, que se llama La obra maestra desconocida. Tenés que leer eso y me vas a entender. Y parece que Engels no le dio mucha cuerda, ¿cierto? Engels estaba muy furioso porque lo tenía por allá prácticamente de fiador, una cosa así. Y resulta que yo me voy a leer lo de Balzac, y en Balzac aparece una cosa muy tremenda. La historia de Balzac, que es un relato muy corto, es la historia de un pintor que está haciendo una obra maestra y el pintor cree que esa obra va a cambiar la historia de la humanidad, que va a cambiar la historia del arte, que eso va a ser una innovación tremenda, que eso va a ser un quiebre en la historia de la humanidad. Y está muy preocupado, pero no sabe cómo exponer su obra. Tiene mucho miedo de entregar eso al público, por lo que le puedan decir. Quizá era un poco el lugar donde estaba parado Marx. Divulgar es muy difícil. Resulta que Marx insiste en eso y es tremenda el textico de Balzac, porque este pintor termina su obra y como tenía esa angustia para divulgarla, primero consulta a 2 amigos, los invita a su estudio, les quiere mostrar la obra para que opinen, para que tengan una preopinión, ¿cierto? Están en el momento previo de una posible exposición. Él quita la sábana de su lienzo y sus 2 amigos le dicen que no ven, que ahí no ven nada, que lo que ahí ven es una mancha, que son unas manchas ahí. El tipo se suicida. Entonces, como durísimo. Y cuando Marx está apelando a la literatura para que entiendan por qué tiene una angustia muy grande con divulgar algo, es también a la vez echar mano de una situación que solamente puede explicar la literatura. Marx le decía, yo no le puedo explicar por qué estoy angustiado por eso. Lea esta obra literaria y me va a entender. La literatura es el único lenguaje que expresa eso. Yo le puedo escribir en esta carta, no, es que estoy muy preocupado y usted se va a enojar más conmigo. Entonces, como que esas angustias, el retrato de una cosa como la angustia, encuentra en la forma literaria su mejor forma de ser expuesta. Y como para cerrar con este tema de la divulgación, insistir en lo mismo. Si en la modernidad, si empezada la modernidad, todos los autores que estaban en términos de esa gran bomba que fue el método científico, convinieron escribir en la lengua del latín, Hobbes, que era inglés, ¿cierto? Descartes, que era francés, Spinoza, que escribía también en otra lengua, Leibniz, que era alemán, todo ese montón de genios confluyendo en un mismo tiempo, deciden escribir en latín porque se trataba de poder divulgar el conocimiento, ¿cierto? Ellos creían en un profundo sentido democrático del conocimiento. Claro, si yo escribo esto solamente en alemán, a lo mejor no te va a llegar a vos, no me vas a entender y no hay posibilidad de seguir progresando en términos de la ciencia. Esos son pequeños convenios en esas comunidades científicas. Hoy para nosotros tiene que ser una pregunta muy importante. ¿Cuál es la forma en que yo presento las cosas? ¿A quién excluyo en todo caso cuando a lo mejor no tengo una forma adecuada de presentar las cosas? Sin atarme tampoco mucho a la idea según la cual entonces lo que el aplauso del gran público es el que me va a respaldar lo que digo. No se trata de eso. Pero medir muy bien entre aquello que puede quedar en la comprensión solo para un círculo pequeño o solamente incluso para mí, ¿cierto? Y de lo que se trata más bien en términos de divulgación es ofrecerle a alguien la posibilidad
de que entienda algo, compartirle algo. Si en este momento alguno de nosotros se pone a hablar en sánscrito, porque sabe mucho sánscrito, qué sé yo, se me ocurre esta barbaridad, a lo mejor excluye a los otros que estamos aquí. Entonces ese tipo de cosas también son una pregunta fundamental en la divulgación. ¿Cierto? Sedney decía, ¿por qué Montaigne estaba escribiendo ensayos? Porque era la forma en la cual le iban a entender esos que lo estaban, ese público al que él tenía, ¿cierto? A lo mejor si escribía otra vez en la forma de los diálogos de Platón, no iba a tener el mismo impacto, ¿cierto? Estaba muy presente en la cultura francesa de ese momento y en Europa, que la forma de presentar las cosas es a partir de mi vivencia personal. Yo ya no puedo hablar en tercera persona. Yo tengo que hablar de lo que me está pasando a mí. Entonces Montaigne empieza a hablar de lo que a él le pasa y así comunica un montón de cosas extraordinarias. Gracias, Leo, por tu aporte, muy diciente también de lo que estamos hablando. Y yo antes de darle la palabra a Sedney, quisiera mencionar pues una persona que es un personaje ficticio, pero que a mí personalmente me marca mucho, y es un personaje de Borges, que es Pierre Menard. Pierre Menard escribe el Quijote, que es el mismo Quijote, pero lo escribe mejor. Listo, que es también pensar en ese asunto. ¿Por qué es mejor el Quijote de Pierre Menard? ¿Cierto? Ahí está en el cuentico, porque él piensa que es mucho mejor el Quijote de él, a pesar de que tenga las mismas palabras, los mismos párrafos, sea prácticamente el mismo, pero no es el mismo, ¿cierto? También hace parte importante para nosotros, es lo que decía Leo, a quién va dirigido, cómo lo propagando de cierta manera, estamos usando esa palabra fea, pero también tiene que ver con eso, a quién se lo voy a mostrar, cómo se lo voy a mostrar para que realmente sea mejor. También hace parte también de esa parte que es muy difícil. Entonces le paso ahí la palabra ahí con esa introducción cortica a Sedney. Bueno, la verdad ustedes me dejan problemas muy difíciles siempre. Me dejan con muchas interrogantes y como que van saltando del uno al otro y me parece maravilloso este espacio por las insinuaciones, por las grietas por donde podemos irnos de un pensamiento hacia el otro. Voy entonces a intentar ir otra vez. Primero, hablar de la propagación, de la palabra de la que partió Juan José, que me genera este sentido físico de que la propagación es un fenómeno físico que depende del medio, de una relación entre lo que se propaga, la onda o lo que sea que se propaga y el medio en el cual entonces los físicos miden en muchos aspectos para medir la propagación, miden el medio, miden las características de ese medio. Esta noción la voy a conectar y perdónenme nuevamente si es muy arrevesada la analogía que voy a utilizar, y es nuevamente cómo entender, cómo pensar en cómo propagar o en cómo divulgar todo el conocimiento humano en general. No voy a hablar ya solamente de ciencia o de literatura, sino del conocimiento humano en general. Entonces, fíjense, como le estaba diciendo Leandro, que por ejemplo, en el este de África existe un género que también es literario, que es el griot, pero el griot no es una forma escrita. El griot obedece a una estructura social que crea a personajes dentro de las comunidades para que canten las historias, para que narren la vida de las personas. Luego, esta forma de narrativa depende en muchos aspectos de este entorno, ¿cierto? De este medio. Entonces, la propagación de esta narrativa, de esta historia, como lo dice Pablo, de este situarme en el mundo, de esta forma de entender el conocimiento, de esta ciencia, dependen básicamente en nuestra relación o en la forma como nos relacionamos con las personas. Entonces, no es lo mismo enseñarles el teorema de Gödel, no puede pasar por los mismos medios enseñar el teorema de Gödel en el este de África que en Londres. No es lo mismo. No es lo mismo porque el medio de propagación difiere. Entonces no podríamos hablar de las mismas cosas. Y ahora sí, aquí hay una gran pregunta, ¿cierto? Y es la pregunta del cientificismo, y es, ¿acaso toda
concepción o todo lo que haya hecho la ciencia no debe poder reproducirse y enseñarse y mostrarse en cualquier lugar de la Tierra a todos los seres humanos. Dejo esa pregunta ahí porque esa pregunta es muy problemática en la forma en que la tratamos y en la forma en que la planteamos. Lo digo por las comunidades indígenas, lo digo por las comunidades que no tienen la forma de escritura como elemento principal mediante el cual se divulga, se habla y se emprende la aventura del conocimiento. Eso eso para trazar un arco sobre lo que estaba diciendo de la propagación y sobre los desafíos que genera preguntarse de cómo narrar y cómo decirle a las personas el desarrollo de la ciencia. Me hago esta pregunta a la luz de algo que dice Hollenbeck en su novela Las partículas elementales, y dice que él se imagina el final del mundo como un momento en el cual hay una élite entendida de científicos que están excavando por la última verdad, y aquí están los otros seres humanos a la espera de que ellos extraigan ese conocimiento y lo den a la luz, y que mucho antes de que el rayo de la verdad haya atravesado a los científicos o a esta sociedad cientificista, va a llegar muy posterior a todos los demás que hace esta comunidad. Pero esta relación es muy particular, ¿cierto? Lo estamos viviendo en tiempos de la pandemia. ¿Qué sabemos nosotros sobre el COVID? ¿Cómo nos enteramos de esas cuestiones? A nosotros, como lo dice Pablo, nosotros hemos intentado ir a diferentes narrativas que yo, como el medio en el que se propaga la información, yo me pueda adaptar y pueda leer, que esté en mi horizonte de símbolos, ¿cierto? Que pueda interpretar de alguna forma toda esta cantidad de información que no podría entender. Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, al comienzo de la pandemia nadie sabía nada de estadística, o al comienzo muy poco sabíamos de estadística, y todo el mundo ahora todo el mundo tiene una intuición de qué significa una curva, todo el mundo tiene una sensación de que la continuidad, de que la cantidad de muertos. Entonces eso habla de cómo se ha modificado el medio por esta singularidad que es la pandemia, para que estos sean receptivos a esta nueva información. Entonces, en muchos aspectos no podemos controlar el medio sobre el cual se expande la información y sobre la cual se dilata o se habla de cualquier descubrimiento, quitemos la palabra descubrimiento, por cualquier pregunta en general en la literatura o en la ficción. Eso me lleva enseguida también a que, por ejemplo, en Colombia es muy poco difundido Ulipo, que es una escuela, que eso lo hemos hablado con Juan José, es una escuela de escritores que al mismo tiempo son matemáticos, pero que escriben bajo las formalidades o las restricciones de sistemas matemáticos. Pero ¿cómo hacemos para contarles a nuestros alumnos? ¿En qué los narra a ellos? ¿En qué los traza? ¿En qué los ata? ¿En qué los ata a esa narrativa? Entonces ahí viene esa gran pregunta, y es como a lo que quiero legar, y es a una pregunta que hacía Pablo y que también está basada en lo que dice Leandro, y es ¿qué son los seres humanos a la luz de la historia? ¿Qué son los seres humanos puestos en esa cosa que los arrasa y que los sobrepasa en muchos lugares? La historia de cómo contamos esas vivencias, de cómo nos trazamos, es lo que nos permite mantenernos en cierta comunidad, ¿cierto? Ese contarnos, ese decirnos, ese poner boca a boca que nos una y que nos haga resistir a ese flujo incesante del tiempo que nos agrede, que nos pone en esa disyuntiva de la muerte, que nos enfrenta a la muerte constantemente. Es ese hablar, es ese compartir, es ese conocer y conocernos entre nosotros, y poder, esa capacidad de ponernos y situarnos en un lugar, es lo que nos permite mantenernos en esta sociedad y mantenernos en general dando la palabra. Dejo como por ahí con esas insinuaciones. Había unas otras cosas ahí, pero era muy complicado para mí como poner la palabra. Ustedes me ponen muchos problemas al tiempo.
¿Será que usted no dejó ninguno? En la intervención de ahorita, ¿será que no dejó ninguno? Yo no podía no poner atención porque si no... No, muchas gracias. Ay, Es que esa es la idea A todos por de eso, es este muy buena. espacio, fue un espacio pues que disfruté mucho. Cindy, muchas gracias por acompañarnos aquí a este espacio. Ya algunos de nosotros pues ya venimos reuniéndonos, esta es la segunda reunión que tenemos, pero queremos seguir en este proceso. Dale, Pablo. usted ya queda ¿Quieres decir finalizar algo, para que Pablo? al don Alex no diga que no, para que nosotros tenemos la intención de sacar la apertura al siguiente diálogo en cuestiones de ciencia ficción, porque eso va muy ligado, como dice Juanjo, a la divulgación, porque cómo llevar a las personas física mecánica, todas esas cuestiones que pueden, que química toda densa, sino cuando apareció esa ciencia ficción. Yo creo que mucha gente termina estudiando cosas de ciencias por haber leído alguna que otra novelita bien pesada de ciencia ficción y dice, no, yo quiero. El único físico que yo conocí en la U se había leído ¿cómo es que es? La de Mr. Hyde, Jekyll y Mr. Hyde. Y esa novela me parece una cuestión, no me gustó mucho la forma y los tiempos, pero me pareció loco como ellos ahí juntaron ciencia y pensamiento humano y como sentimiento. Él quería experimentar otras cosas del ser y la ciencia fue la respuesta. Entonces, esas cosas como para que abramos otra posibilidad. Don Alex tiene mucho más acercamiento sobre eso, lo de los múltiples narrativas, multiverso, todas las cuestiones. Podemos ir abriendo nuevas formas. Y ya sí que Juanjo cierre la cuestión. Bueno, no sé si hay alguna otra apreciación de parte de los que no estuvieron aquí hablando, de Luisa, de Joana, de Joan, que nos quieran contar algo aquí como para cerrar. Hola. Hola, Joana. Hola, ¿me escuchan bien? ¿O bajito? Muy bien, te escuchamos bien, bien, Joan. Muy bien. Ay, ya, perdón, espérenme un segundito. Ay. Bueno, es que soy víctima del tapabocas en este momento. Le estaba contando a Juanjo que estoy en la oficina escuchándolos atentamente, espectadora de todo lo que están diciendo. La verdad, tengo muchísimas cosas. Yo creo que se me generaron un montón de ideas a raíz de todas las ideas que expusieron. Es bastante interesante escuchar a matemáticos hablar sobre literatura, sobre divulgación de la literatura como tal. Y pues realmente nada, agradecerles por el espacio, por todo lo que pues aportan en este tipo de dinámicas y nada, espero poderlos acompañar, la verdad creo que espero poder intervenir un poco más las próximas veces, pero muchas gracias, de verdad bastante interesante. Muchas gracias, Joana, por tu apreciación. Joan también nos quería dar como un comentario aquí. Cuéntanos, Joan. Bueno, buenas tardes. Pues yo la verdad no es que tenga mucha experiencia con el tema. La verdad ingresé por Juan José, que me vinculó y apenas estoy dando mis primeros pinitos en la literatura. Pero digamos que me ha ayudado a resolver muchas dudas y me ha abierto la cabeza también un montón. Yo quería primero decir algo y luego una pregunta, no sé si se pueda. Con decirlo, lo que quiero expresar es que básicamente con lo poco que he podido estudiar metiendo un poco la filosofía, es que es imposible no empezar un conocimiento sin al menos creer en algo, porque no se puede dudar de ello para poder iniciar. Pero entonces creo que la literatura va un poco más allá, de que no va más allá en lo adelante, sino va más allá en lo atrás también, porque tenemos una limitación del lenguaje que nos permite saber cuál es el origen verdadero, si existe el origen verdadero o si hay muchas formas de iniciarlo. Pero creo que la literatura, o al menos alguna vez cuando vi una entrevista de Cortázar, me da la impresión de que no es mirar tampoco hacia adelante, sino mirar con esos ojos también para atrás. Inclusive si lo vemos desde el tema de las matemáticas, sería un poco mirar si existe algo más atrás de los mismos axiomas, si existe algo más allá de esas mismas premisas iniciales o presunciones metafísicas que tenemos, pero viéndolo desde otra parte que
que nos permite no ser tan rigurosos en ese sentido. Y partiendo de la rigurosidad, quería preguntar si se podría o hasta qué punto se puede limitar esa rigurosidad en cuanto a la técnica, o es posible modificar la técnica siendo riguroso, pero con otros elementos, por ejemplo, de la literatura en el caso de las matemáticas. Porque creo que a veces colocamos la palabra rigurosidad, pero me gustaría saber si se puede sentir la apreciación de que se pueden explicar esas cosas rigurosas, pero con mucha más riqueza, no solamente desde cómo se elabora la idea, sino de cómo es el proceso dentro de la técnica también. Creo que es... No sé si hay alguien que se quiera meter ahí como en el asunto. Yo puedo dar como una apreciación cortica. Pues no, de hecho, en estos días encontré un texto bastante interesante de los estilos de escritura de los matemáticos, ¿cierto? Este es un texto de Fernando Zalamea, que viene estudiando pues una infinidad de cosas, pero él se metió como en un asunto de estudiar cuáles eran los diferentes estilos literarios de los matemáticos. Entonces hay un estilo como poético, ¿cierto? Como lo mencionaron algunos, Gauss, el mismo Poincaré. Hay otros estilos muy estrictos, ¿cierto? Grothendieck en sus escritos formales era muy duro, pero en sus escritos que él trata como de hablar de otros temas, es más poético, y eso pasa también en la literatura. Pues uno puede coger un autor que sea tan denso que ni siquiera uno le alcance algo para entenderle, ¿cierto? No sé, el simbolismo en cuanto a las expresiones puede ser muy difícil de abordar. No sé, aquí no sé qué se me viene más a la mente, pero hay unas escuelas precisamente que son... Yo creo que también como ese lenguaje técnico que también se utiliza muchas veces en la descripción de las cosas, aleja también, no sé si aleja o acerca, pero yo diría más bien que aleja a muchas personas que de pronto quieren introducirse ahí también en ese mundo y ya lo ven como muy alejado por allá, se complejiza de una manera aún más. Sí, claro que sí, es tanto, se piensa a veces que cuando uno ve estas cosas de ciencia está hablando de otro mundo, ni siquiera del que está uno, sino que está hablando de otra cosa, ¿cierto? Lo asocia como, no, esas cuentas, eso ni siquiera está hablando de lo que estamos haciendo. Y lo que pasa es que, como lo hemos dicho, no hay un camino que le permite identificar eso, a qué se está refiriendo, ¿cierto? No hay alguien que le guíe en ese camino de encontrar digamos, como decían muchos acá, las narrativas que están tratando de comunicar desde el lenguaje, no solo son las palabras, sino también van a introducirse más cosas, símbolos, ideas, ¿cierto? Lo hablábamos en otra charla anterior, hay una relación intrínseca entre esas dos, digamos, ciencia y arte, y es que ellas tienen digamos, la pretensión de hablar de la verdad del mundo, pero por vías muy distintas, ¿cierto? Entonces, Adonai nos ponía un ejemplo, es como tener un prisma, ¿cierto? La verdad es una luz blanca, pasa por el prisma y hay un poco de colores, y entonces cada una de las ciencias y cada una de las artes va a tratar de explicar esa verdad absoluta desde un punto muy distinto. No sé si alguien tiene como otra apreciación o dejamos por ahí hoy. Hombre, no, a mí no me queda más que agradecer. Dale, Sidney. No, yo, sino que yo quería que John, si quería o si pudiera, sino que no entendía si él estaba preguntando por el formalismo o esa rigurosidad al interior de la ciencia o al interior de la literatura. No sabía a qué te referías. Lo hablo en cuanto a la técnica, porque es que, digamos que obviamente en las matemáticas es más visible de que está esa rigurosidad, porque es como un poco más cerrada en cuanto a efectuar las operaciones que en cuanto a la literatura al desarrollar ciertas técnicas, pero igual cada quien lo puede llevar hasta un tope pues, supremamente riguroso. Si no, ahí la pregunta sería, en cuanto a la técnica como tal, cuando hablamos de rigurosidad, ¿se puede ser riguroso siendo rico en el lenguaje también? Pues eso, a mí me queda, digamos que esa pregunta, porque pues yo no tengo mucha experiencia.
No, lo que sucede es que el valor de la rigurosidad, y creo que Leandro y los demás me pueden ayudar un poco más, es un valor que hemos enaltecido y que hemos puesto por encima, o que en parte de la cultura occidental, la rigurosidad es quizás es el elemento máximo para hablar hoy en día de cualquier tema, ¿cierto? Entonces, a la luz de eso, el cientificismo es evidente que, por ejemplo, si una persona no tiene un doctorado o no conoce la técnica qué sé yo, de las enfermedades, no puede hablar hoy en día de COVID-19, por ejemplo. Quiero decir que esa rigurosidad o ese extremo rigurosidad era algo que también hablaba Alejandro ahorita, y es que no hemos sido capaces de integrar dentro de las otras fuentes de conocimiento, de las otras formas de aprender el conocimiento, esa riqueza de la que tú hablas. Pero eso no necesariamente ocurre o no necesariamente tiene un asidero en lo siguiente. Mira lo que puede pasar. Cuando tú hablas de rigor, cuando yo entiendo rigurosidad, tú me estás preguntando por si dentro de un sistema no hay una contradicción, ¿cierto? Si yo planteo un sistema no dentro de una contradicción. Lo que pasa es que las matemáticas son objetos muy locales en los que las condiciones de partida a las cuales vas a hablar son muy restrictas, lo que tú decías, mientras que la literatura enseguida te hace adentrarte en la noción ontológica de que todo está al mismo tiempo en el mismo lugar de forma indivisible. Entonces, cuando vas a entrarte en esa cosa que es indivisible en sí misma, toda esa gama de cosas de las que decía Juan José, vas a necesitar, no puedes localizar el mundo y separar los objetos solamente e indistinguirlos, y entonces ahí es cuando vas a ver la magia de las palabras que se están pegando como a unas cosas, pero se están despegando a otras y están viviendo en esa constante, en esa cosa que dice Deleuze, como en ese marco en el que se mueven las palabras y que están yendo del significado al significante, y eso te da a ti la sensación de falta de rigurosidad, pero no es una falta de rigurosidad, sino que es una exploración más rica del mundo. No sé si eso da alguna cuenta de tu pregunta. Sí, vale, muchas gracias. Sino que pues ahí también me plantea un montón también, porque pues con el tema sobre todo de que inclusive como una definición explicada de cierta manera podría avalar un teorema matemático también, creo que alguna vez lo hablamos con Juan. Entonces, no sé también ahí cómo manejar esa rigurosidad y esa riqueza de alguna manera cuando se intenta explicar algo, o si ese es el motivo por el cual se decide reducirse tanto para que esos objetos no queden tan a la deriva también. No sé si han hablado del teorema de incompletitud de Gödel, pero eso ya es otro aspecto mucho más, diría que agregaría más a la complejidad, y es obviamente sobre las limitantes del lenguaje mismo, sobre toda la capacidad que tenemos de comunicar y hasta dónde, utilizando la rigurosidad de la que hablas. Pero eso lo podemos hablar después. Me imagino que Juanjo pondrá una fecha. Muchas gracias. Bueno, Luisa, no sé si nos ibas a decir algo ahí a lo último ya para cerrar este espacio. No, muchachos, agradecerles, y vale la pena la expresión. No, muchachos, gracias por seguirme regalando como todos estos espacios de aprendizaje que son magníficos y maravillosos, y a los años, pues poderme seguir levantando todos los días con esa ambición de seguir, como dice Joan, generando esos interrogantes y profundizando y saliendo uno como más confundido. Les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a todos y Pablo, sigamos haciendo este espacio. ¿Qué pasó? ¿cómo te fue? Qué pena con Joan y con Seidney y con Joana. Pero espérenme, no se me vayan los del si acaso. ¿Cómo nos fue en el conversatorio y que no pude estar?